Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir para Florecer. El día de hoy es especial porque tenemos a un invitado que me ha fascinado conocer y que estoy segura que nos va a aportar muchísimo valor a esta comunidad. La depresión es un problema mayúsculo en nuestro país y en el mundo. Es un tema tabú. Mucha gente cree que la salud mental se puede manejar echándole ganas a la vida o siendo más positivos o valorando lo que sí tenemos en la vida. Pero esto no es así. En México, más de 7 millones de personas viven con depresión. Es un problema muy frecuente, más en las mujeres. Y el día de hoy vamos a platicar con Juan Carlos, el autor de este libro, La depresión existe. Él me pidió que lo presentara simplemente como un escritor, un periodista y una persona que ha vivido en depresión y que está muy interesado en la salud mental. Está pecando de modestia porque es muchas cosas más. Descubrámoslo juntos en este episodio. Bienvenido, Juan Carlos. Qué placer tenerte aquí. Hola, Jam. No, el placer es mío. Gracias por la invitación. Gracias por la generosidad, además, en la presentación. Y qué emocionante poder estar llegando a México, pues, con este libro y con las ganas de hablar de salud mental. Definitivamente. Me gustaría preguntarte cómo ha sido, precisamente ahora que nos hablas de estás llegando a México. Este es un libro que se acaba de publicar en el país, pero bueno, el tema no es nuevo, ¿no? El abordaje creo que sí, y ahora lo platicaremos, pero ¿qué tal esta recepción que ha tenido el libro en el país? ¿Cómo te has sentido? Bueno, el libro ya tiene 3 años de publicado en Colombia. Mm. Apenas estamos llegando a México, lo cual es un orgullo impresionante para nosotros porque no es muy usual que los libros colombianos logren subir hasta allá. Y hasta ahora me impresiona que me han empezado a escribir personas que se lo encuentran y de pronto reaccionan un poco fuerte a la portada y lo compran y luego se dan cuenta que el libro está de su lado. Y un poco lo que me han mostrado las personas que me han escrito de México es muy similar a lo que me pasa con los correos que me llegan de Colombia o de España, donde también se publicó el libro, y es que hay muchas personas que se sienten muy solas y que además sienten que están sufriendo cosas que nadie más sufre. Y de repente este libro les muestra que no están solos, que somos 300 millones de personas a nivel mundial, que lo que pasa es que estamos acostumbrados a no hablar de salud mental. Para mí yo creo que eso es lo más importante de este libro, como que acompaña a las personas que sufren, que acompaña a las personas que aman a las personas que sufren. En últimas, este es un gesto de compañía, de reconocer que la vida es difícil, de reconocer que los sentimientos son difíciles, pero que no tenemos que tramitarlos solos. Y yo creo que para mí esto fue de lo más bonito que encontré en el libro, porque, y ahora lo platicábamos, ¿no? De entrada, el libro es un esfuerzo por, yo lo pongo como depresión para dummies, ¿no? Es Tal cual, si nunca te has, exacto. si nunca te has planteado qué es esta enfermedad, porque hoy parecería que está como de moda y de hecho me molesta mucho que hay personas que hablan, ¿no? De que es una moda pasajera. Y yo veía Sí. las ilustraciones, no sé si la cámara lo alcanza a captar, espero que sí, y era una manera tan gráfica de poder expresar un sentimiento y a mí me permitió conectarme tan profundamente con esa emoción y yo decía, esto no es una moda, ¿cómo va a ser una moda, no? Me inmediatamente fui y busqué estadísticas y dije, es que todos o hemos estado deprimidos en alguna etapa de nuestra vida sin saberlo, ¿no? Yo me encontré en muchos de los síntomas y decía, ¿no? Como no me di cuenta, o conocemos a alguien que está deprimido y que no sabemos cómo acompañar. Y creo que este libro también nos aporta mucha riqueza en ese sentido. Y de hecho, este podcast te va a enfocar un poco en eso, ¿no? En cómo acompañar de una forma mucho más eficiente. Y me encantaría empezar, Juan Carlos, preguntándote, ¿para ti qué es la depresión?
Sí, me encanta. Me encanta más que digas el para dummies, porque en efecto, Sí, libros para dummies, los libros de explicaciones, Pictoline, por ejemplo, que a mí me parece fascinante lo que hace Pictoline porque ilustran temas complejos de manera muy sencilla. sí, sí. Todos esos son inspiraciones directas de este libro. Este libro también surge porque yo descubrí que tenía depresión leyendo un cómic sobre depresión hace muchos años en internet. Mm, Y lo que me he dado cuenta en los más de 12 años que llevo con este diagnóstico, pero también después en el ejercicio periodístico de hablar con personas, es que todo el mundo dice que la depresión es una moda, todo el mundo usa la palabra depresión, estoy deprimido, pero hay claro, mucho desconocimiento, literalmente no sabemos lo básico. Y como no sabemos lo básico, las conversaciones están plagadas de errores, las conversaciones que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, llevan a que la gente sufra más. Y en últimas, aquí te cuento algo y ya te respondo la pregunta que me hiciste, pero es que me picaste el cerebro y me fui a otro lado. Pero mira, este libro yo lo hice para mi mamá, ¿sí? Y lo mm, hice porque teníamos una tragedia en comunicación durante muchos años de que esta persona que lo dio todo por mí en la vida, la persona que soy, se lo debo a mi mamá. Sufrió durante muchos años porque me veía a mí deprimido y no lo comprendía. Entonces este libro surge de yo quiero hacer algo que le sirva a ella para que empecemos a hablar el mismo lenguaje. Mm, y ese es un poco el puente. Yo creo que también por eso mucha gente reacciona tan positivamente al libro, porque siento que pone en palabras muy sencillas algo que es muy difícil de comprender. Ahora, la pregunta de qué es depresión. Aquí la aclaración que hay que dar es, yo soy periodista, yo soy paciente, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. El libro se hizo hablando con psicólogos, se hizo hablando con psiquiatras. Además, aquí un chisme, estoy empezando una carrera en psicología. Vamos a ver si la wow. logro sacar. No, seguro que sí. Sí. Pero entonces la depresión, como yo la entiendo, como me la explicaron los expertos, es cuando ciertos síntomas se vuelven mucho más severos y mucho más duraderos. Entonces hay gente que dice, no, estoy deprimido cuando en verdad lo que quiere decir es que está triste, Claro. que está teniendo un momento de melancolía, pero si esa tristeza dura una semana, 2 semanas, 3 semanas, si va acompañada de pensamientos negativos, si tienes las voces, el monólogo interno se te vuelve muy agresivo hacia ti mismo, si sientes que no encuentras goce, si además sientes que no tienes la capacidad de estar en el mundo, si tienes ansiedades que se te descontrolan, ahí muy probablemente lo que está pasando es que además de unas situaciones culturales y sociales, hay un desequilibrio biológico que hay que atender con profesionales de la salud. Entonces la depresión se entiende como una enfermedad mental que implica estos estados mucho más graves y mucho más duraderos que una tristeza pasajera que es normal e inevitable o que una ansiedad pasajera que es normal e inevitable. Sí, así lo diría yo. No, muchísimas gracias. Y sabes, por formación, ¿no? Yo estoy como del lado de la psicología positiva. Pero aquí también hay mucho mito, ¿no? Porque las personas nos sentimos culpables por no estar en estados de euforia y Claro. felicidad permanente, ¿no? Porque la vida es bella y maravillosa y yo creo que así es, pero es antinatural el estar en un estado permanente o de felicidad o de tristeza, ¿no? En este caso. Mm, Y como es antinatural, porque en nuestro cerebro y en nuestro organismo está hecho para tener equilibrio, bueno, ya hablaríamos como de un estado emocional, ¿no? Siempre les digo, en sangre, no sé si tú sabías, Juan Carlos, pero las emociones duran 90 segundos. Y a mí me no lo dicen, sabía. oye, eso no es posible. O sea, me dicen, oye, ya no inventes. O sea, a mí el enojo de estar en tal situación me duró 3 meses, ¿no? Y esto es porque las emociones, el ciclo de las emociones se alimenta a través de nuestros pensamientos. Y algo que me gustó mucho de tu libro fue cómo hacías una distinción entre lo que sentías o no sentías y lo que pensabas o no pensabas, porque es como si fuera un ciclo, ¿no? Empieza una emoción, biológicamente cae, pero entra un pensamiento y en el momento en el que entra el pensamiento ya se desencadena otra emoción. Y es como subida y bajada que todos los seres humanos experimentamos porque es natural. El tema es cuando hay un pensamiento tan rumiante y cuando realmente ya no nos permite estar centrados en nuestra vida, ya no somos funcionales,
Mm. bueno, pues es algo que se tiene que atender. Y sin duda la salud mental es un tabú. Es un tabú tremendo, ¿no? Porque incluso el decir estoy teniendo un mal día es un tabú, ¿no? Porque en automático, con la mejor de las intenciones, es como, pero si el día está tan bonito, o mira, te fue tan bien en esto, ¿no? O sea, tendemos a minimizar de manera automática la experiencia emocional de los demás. Y por otro lado, desconocemos mucho nuestra experiencia emocional. Hay una herramienta, seguramente la conoces, Juan Carlos, que es la rueda de las emociones. Y a mí me encanta porque nos permite distinguir, ¿no? O sea, a veces decimos, estoy enojado. Y si nos metemos a analizar, no estamos enojados, estamos tristes o nos sentimos rechazados. O hay como capas que tenemos que ir conociendo como si fueran una cebolla que nos permiten realmente saber qué sentimos. Y algo que veo que también es delicado es que estamos bien desconectados de nuestro cuerpo. Y me encantaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo vives esta experiencia? Ahora nos dices que te das cuenta que estás deprimido leyendo un cómic. Yo me di cuenta que estaba en burnout de manera muy abrupta, ¿no? Después de un desmayo y literalmente leyendo un artículo y diciendo es que no lo puedo creer, ¿no? Sí, entiendo. Decir, yo trabajo en el mundo del bienestar y estoy viviendo esto, ¿no? ¿Cómo te pasó a ti? Lees el cómic, te identificas en los síntomas y luego, ¿qué pasa en Juan Carlos? Sí, no, me encanta la pregunta, pero también quiero mencionar algo que tú decías hace poquito, porque es que estás diciendo cosas muy bellísimas que yo creo que hay que hilar con mi experiencia. Y es, tú dices que tenemos como una relación antinatural con estas ideas básicas de tristeza y felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el resultado de dos cosas. Uno, que no tenemos educación emocional. Sin duda. Yo creo que la educación emocional debería ser una cátedra que te dan desde el colegio hasta la universidad e incluso después crear espacios para hablar de emociones en los espacios laborales o sociales. Y como no nos enseñan cómo entender y nombrar las emociones, lo que tú mencionabas de la rueda, ¿cierto? Como no tenemos las palabras para explicarnos a nosotros mismos y al mundo qué es lo que sentimos, caemos en estas categorías chiquitas de estoy bien o estoy mal, estoy feliz o estoy triste. ¿Cómo estás? Ah, no, si no estás bien, entonces estás mal, cuando la realidad es que somos un mar de contradicciones, somos un mar de emociones, tenemos además una complejidad de experiencias en un tiempo muy chiquito, y ahí parte el prejuicio, ¿no? Porque las reacciones de las personas es, ah, no estés triste, o piensa que hay gente que sufre más que tú, o piensa que tienes todos los privilegios, La y culpa, ¿no? precisamente Dime. ¿Cómo entran en la culpa? O sea, venimos de una tradición que nos empuja a sentirnos culpables, ¿no? Por emociones displacenteras que son absolutamente naturales en los seres humanos. Exacto, son naturales, pero entonces la idea es, no, tienes que estar feliz, tienes que ser un comercial andante, ¿verdad? Una publicidad de Nike, de Just Do It, ¿verdad? Tienes que estar sonriendo y si no estás así, algo está mal, está fallando, cuando la realidad es que es normal que nos sintamos de maneras complejas y además que no, nadie puede, lo que tú decías, nadie puede tener euforia todo el tiempo, así como también nadie debería estar deprimido todo el tiempo. Claro. Pero precisamente por eso tenemos que empezar a hablar de esto y crear un lenguaje para entendernos y para comprendernos en la complejidad de estas emociones. Lo que me lleva a responder tu pregunta y es yo cómo me doy cuenta. Mira, mis primeros choques con la tristeza estaban mediados por los prejuicios. Entonces, yo creo que los primeros síntomas de una depresión grave que yo empiezo a experimentar sin saberlo era mis 16, 17 años. Pero ¿cuál era la lectura que yo le daba ahí? Era, ah, soy un adolescente, ¿no? Por aquel entonces My Chemical Romance y como todo este movimiento, entre comillas, emo, estaba en furor y era, ah, no, es que seguro soy emo, es que seguro estoy enamorado de la tristeza. Me acuerdo que una novia que tenía me decía, es que tú estás enamorado de la tristeza, eres un romántico. Y eso está mediado un montón de prejuicios. Luego, cuando entro a la universidad, la paso muy mal, dejo de salir de la casa, pero la manera en que yo lo procesaba mentalmente es, soy una persona perezosa, soy una persona incapaz socialmente, soy un fracaso. La culpa era mi culpa, es mi culpa estar así de mal, es mi culpa no ser capaz de estar en el mundo. Y claro, el problema de la culpa es que primero es muy persuasiva, porque nos convence y nos da a alguien a quien odiar, pero segundo nos lleva a destruirnos, porque es como, no solo tengo la culpa, sino me odio y me lastimo por tener esa culpa.
En ese marco, eh, a mí me encanta empezar a leer cómics, webcómics, y me encuentro con uno que se llama Adventures in Depression, Aventuras en la Depresión, de Ali Brosh, que tiene un libro bellísimo ilustrado. Y yo me acuerdo que la miro y ella explica como que no sentía nada y que no se puede relacionar y empieza a pasar algo mágico en mi cabeza y es, ay, yo soy eso. ¿Sí? Y ahí, claro, yo siempre decía, sí, estoy deprimido, pero lo decía en el marco de estoy triste. Y es como, no, tal vez es que hay unos procesos que no están funcionando ahí. Ahora, romper con los prejuicios no es inmediato. Yo veo esto y ese cómic está varios años en mi cabeza dando vueltas hasta que finalmente llega un profesional de la salud que me dice, bueno, sí, tienes un cuadro depresivo. Pero es muy difícil porque, claro, uno ve esto y empieza a cuestionarse a uno mismo, pero no tiene las herramientas para procesarlo y para entenderlo. Y por eso yo creo que también es tan importante que haya más y más información y además en todos los formatos, desde formato científico o médico a videos de un minuto, a libros Platicado, ilustrados. claro. Sí. Sí, totalmente. Y digo, me gustaría abordar muchas cosas porque de verdad que es un tema interesante, pero hay dos en particular que se me quedaron muy, muy grabadas, ¿no? En tu libro tú nos cuentas que había situaciones en donde entre más mal te sintieras, más te arreglabas, ¿no? Es como que más te mostrabas al mundo y esto podría parecer una contradicción y me llama mucho la atención porque en tiempos de redes sociales, en donde todo es perfecto, en donde nuestras vidas son maravillosas, ¿no? Y donde lo esperado es eso, la norma se ha convertido en mostrarnos perfectos, ¿no? ¿Cómo lo viviste en esta situación? Y en otro, te digo los dos y tú ya lo expresas como tú Dale. quieras, ¿no? Y otra cosa que me impactó mucho es el papel que juegan tus mascotas, ¿no? Para ayudar a regularte. Si nos quieres Mm. compartir. No, claro que sí, no, me encantan las dos preguntas. Entonces, la primera es, la depresión y en general las enfermedades mentales son muy fáciles de disfrazar, em, precisamente porque no las vemos, ¿no? Entonces, el ejemplo típico es un brazo roto, tú lo ves, tú me ves el yeso, tú me ves andando así. En cambio, por ejemplo, yo hoy he tenido un episodio depresivo un poco largo, pero aquí estoy y me veo medianamente presentable y sueno medianamente con energía, precisamente porque como es algo que va por dentro y que es entre comillas invisible y que es intangible, pues lo que no vemos no lo nombramos y no lo sentimos. Un poco el ejemplo paradigmático de esto es Robin Williams, ¿no? Este comediante Claro. que era el alma de las fiestas, que era una persona que ponía una sonrisa en todo el mundo y de repente termina siendo víctima de suicidio. Y a mí me gusta mucho mencionar ese ejemplo porque le hace clic a la gente que en verdad no piensa como, oh, ok, aquí lo que está pasando es algo. Pero entonces lo que yo hacía y lo que sigo haciendo, debo confesarlo, es que los días que peor me siento, o por ejemplo los días que tengo que hablar en público a propósito del libro, etcétera, eh, intento disfrazarme, hacer lo que se llama el masking, ¿no? De una persona completamente funcional. Entonces me visto con traje, me echo perfume, me arreglo y entonces la gente me ve maravilloso y la procesión literalmente va por dentro, ¿no? Nosotros lo decimos en Colombia, no sé si en México tengan ese dicho, pero es básicamente el dolor se está ocultando y por eso es tan traicionera la depresión y en general todos los problemas de salud mental, porque la gente simplemente, si tú no estás prestando atención, la gente se puede ocultar Claro. y puede esconderse. Ahora, sobre las gatas, mira, mis gatas me salvan la vida. De hecho, aquí hay una aquí acompañándome y yo la miro y me da tranquilidad. Eh, eh, a un amigo una vez me dijo una frase que me se me quedó y es que las gatas son anclas a la realidad. Claro. Y es muy interesante porque es, en efecto, son unos seres vivos que dependen de ti, que te dan amor, pero que tú tienes que cuidar. E incluso en mis peores días, ellas se convierten en ese ancla a la realidad como listo. Juan Carlos no va a hacer nada hoy, pero les va a poner comida, les va a cambiar el agua y les va a cambiar la arena, ¿verdad? Y esa sensación de propósito y también de conexión con unos seres que están ahí, pues ayudan mucho también a calmar los peores instintos de mi mente. Mm, Muchísimas gracias y además por tu vulnerabilidad, porque sé perfectamente que no es fácil mostrarte
al mundo, ¿no? Desde tanta apertura, desde tanta vulnerabilidad. Y me haces pensar en cómo nos sobreidentificamos con los estados emocionales que atravesamos, ¿no? Es bien fácil decir, soy una persona depresiva. Desde mi punto de vista y desde mi formación esto no es así, ¿no? Eres una persona que está atravesando por una etapa, ¿no? Por una enfermedad, pero el no creernos. Tú mencionabas, porque esta enfermedad es traicionera y nos da a alguien a quien odiar, pero es que eso nos pasa a todos. Solo que no decimos, ¿sabes? Esta idea de decir, me culpo por lo que pasa en mi vida porque yo me lo he ocasionado. A veces sí tenemos corresponsabilidad, ¿no? No estoy hablando de la depresión, te estoy hablando a lo mejor de procesos de estrés, de ansiedad, en donde no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Como cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra alma de una forma más activa y más integral, pero es que a veces no podemos. Queremos estar mejor, ¿no? Queremos porque eso también es un impulso natural, ¿no? Tenemos un principio hacia la vida, hacia querer estar en serenidad. Nadie quiere sentirse mal en esta vida, pero es que hay momentos en donde no hay ninguna motivación por querer salir adelante, porque el camino fácil no es salir adelante, ¿no? El camino fácil no es ponernos contentos, valorar la vida, agradecer por 10 cosas cada día y entonces ya seguir adelante. Ese no es el camino fácil. Y en relación a eso, me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ya nos platicas que este libro es para tu mamá, ¿no? Como un homenaje a tu mamá y el querer comunicarte y establecer un puente. Pero ¿de dónde sacaste las agallas para plantarte, escribir? ¿Cómo se cristaliza este proyecto con la editorial más importante en el mundo? ¿Y cómo se convierte en esto que tenemos hoy? ¿Y qué pasa dentro de Juan Carlos cuando llegan con una caja y le dicen, mira, aquí está tu libro? Sí, esa es una gran pregunta. Mira, el libro sale y surge de la rabia. Y de hecho yo digo que mi trayectoria profesional está muy ligada a la rabia, porque de hecho pues la gente en México no me conoce, pero en Colombia yo soy un periodista político conocido un poco por su rabia, por un poco la vigilancia con rabia y vehemencia al poder. Este libro en particular surge de dos cosas. Uno, de una experiencia muy personal, pero también compartida a medida que yo entrevisto personas que sufren depresión y es por qué la gente dice tantas estupideces, ¿cierto? Y de hecho la primera versión del libro es un libro muy agresivo. De hecho se llamaba algo así como 10 tonterías que le puedes decir a alguien con depresión. Y ya en el proceso con la editora que es en Colombia, que se llama Natalia Jerez, ella me dice, Juan, mira, si tú quieres que este libro sea útil y que este libro le llegue a las personas que le tiene que llegar, pues no las puedes tratar así. Y tenía toda la razón. Y de hecho el libro en últimas termina siendo un libro, yo creo que muy compasivo, estricto, porque también es, mira, estos son errores, pero es un libro bastante compasivo y yo creo que eso ha sido la clave también para que le hable a muchas personas, porque lo que le pasa a un montón de gente es que ve las frases y dice, ay, claro, yo estoy aquí, ¿cierto? Yo dije esto en algún momento de la vida, yo también las he dicho. Entonces, el concepto del libro surge de yo no entiendo por qué la gente repite esto, esto, esto y esto. Vamos a solucionarlo, vamos a ser proactivos, vamos a darles unas herramientas para entender por qué estas cosas están equivocadas. Y algo mágico en ese proceso es que esto no solo le sirve a la gente que no tiene depresión, sino también a la gente que tiene depresión, porque estos mismos prejuicios están dentro de nosotros. Entonces, eso conceptualmente. Ahora, el cómo lo hacemos, Cecilia Ramos, que es la ilustradora de este libro, es la Che, es una ilustradora de Cali en Colombia. Mira, yo en verdad muchas de las cosas que hago en la vida es para darle una excusa a Cecilia para que ilustre, porque a mí me fascina su trabajo. Yo la admiro, sí, y de hecho lo que hizo en este libro, lo mejor de este libro son las ilustraciones, y si ustedes lo pueden conseguir, mi recomendación sería que lo consigan impreso, porque es que es un libro bello. O sea, es una pieza que es muy bacano tenerlo en las manos. Y con Cecilia nosotros trabajábamos varios años antes en temas políticos, teníamos proyectos similares a Pictoline en México, ustedes conocen bien este proyecto. Sí, sí, claro.
Y con Cecilia siempre queríamos hacer un libro y no sabíamos de qué, hasta que un día yo le escribí con rabia como, oye, ¿y si hacemos un manual para que la gente no diga estas cosas? Ya me dijo, de una, mira, y esto fue a finales de 2019, lo empezamos en diciembre y ya teníamos un libro ilustrado, maquetado en enero del 2020 y con eso llegamos a la editorial y yo creo que en la editorial algo les hace clic porque ven un proyecto como muy claro y nos dicen de una, hagámoslo. Y Increíble. ahí empieza otro proyecto y ahí es cuando en verdad nace el libro final, por lo que te digo, el rol de la editora fue esencial. Además, porque nos trajo una visión de cómo lo hacemos para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que en últimas esa es la intención del libro. Y luego viene la pandemia y el libro, no recuerdo exactamente en qué mes sale, pero no me acuerdo si fue junio o julio del 2020, donde todos estábamos encerrados. De hecho, la editorial casi no estaba publicando libros. Nosotros dijimos, este libro pues se va a perder, va a perderse el olvido. Pero lo que terminó ocurriendo es que como todos estábamos encerrados, había mucha gente pensando sobre salud mental, Sin pensando duda. sobre depresión, y el libro termina convirtiéndose en un fenómeno. Para efectos colombianos, pues, porque claro, nuestro país es mucho más chiquito que el de ustedes, eh, porque le habla a mucha gente y porque llega a llenar un vacío. Entonces así es como es el proceso. Y cuando a mí finalmente me lo entregan, me pasa algo muy de persona con depresión y es que no siento nada. Y empiezo a sentir culpa porque no Por no siento sentir nada. Y nada. es como, pero Juan, Claro. estás triunfando, ¿por qué estás triste? Yo mismo diciéndome esos prejuicios. Sí. Eh, y eso me pasa siempre que tengo alguna noción de éxito, como siempre me desarmo o termino sintiéndome, me siento mal por no estar sintiendo lo que creo que debería estar sintiendo. Cuando el libro sí me empieza a hacer sentir cosas, es cuando empiezan a llegar correos. Mm. Entonces, me conmoví. Me acuerdo mucho un correo que me llegó de una mamá que me decía que nunca había entendido a su niña adolescente de 15 años porque pensaba que era simplemente una adolescente perezosa y que el libro la ayudó y las ayudó a ellas dos a buscar ayuda profesional. Y ahí es cuando yo digo, uy, bueno, tanto dolor y tanta rabia ha servido para algo. Y luego Mm. me acuerdo que hacia finales de ese año, todavía en Colombia nosotros tuvimos un confinamiento más largo de los en general del mundo, pero me acuerdo que hacia final de ese 2020 me invitan a un pueblito cerca de Bogotá con distancias sociales, yo voy y me acuerdo que yo llego allá y viene una señora y me abraza Mm. y luego viene una pelada es como nosotros le llamamos a la gente joven, pone unos 17, 18 años, que también me abraza. No eran los mismos del correo, pero era un caso muy similar y me dan las gracias y me dicen, miren, esto nos ayuda a tener mejores conversaciones y a comprendernos y a acompañarnos. Y yo dije, wow, ok, listo, ahí sí sentí algo. Y fue un momento muy especial. Y perdón que me puse conmovido, qué pena. No, no, no. Es el poder de la conexión humana, que es, Exacto. em, creo que, digo, ahora tú lo vives como autor, ¿no? Y te agradezco muchísimo tu apertura. Yo he tenido la oportunidad de vivirlo como promotora literaria, porque te lo comentaba antes de entrar a la grabación, ¿no? Los libros no ficción están llenos de tanto estigma, están catalogados como lo peor que puede leer alguien, ¿no? Inteligente, es como, si ya estás mal, mal, mal en tu vida, entonces tienes que ir y leer ciertos libros. Y he encontrado tanto valor, tanta riqueza para la vida de las personas cuando se dan la oportunidad de abrir sus mentes, de abrir sus vidas a textos como este, que lo que hacen precisamente es establecer puentes. Y lo dijiste perfectamente, ¿no? Puentes entre la realidad, ¿no? O una posible realidad o una experiencia de una persona y mi forma de ver la vida, entre mis prejuicios y la realidad de una persona. Y al final de cuentas, me encantan las historias que nos traes porque tenemos tanta necesidad de conectar con otro ser humano y es una necesidad que tenemos tan desprestigiada, ¿no? Que es incluso de mal gusto, es como aceptar que queremos sentirnos cercanos a la gente que amamos y también aceptar que aunque son nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, que no siempre podemos y que hay muchas barreras intermedias que nos impiden tener esa conexión profunda,
híjole, es durísimo. Yo te preguntaría, Juan Carlos, ¿tú dirías que ahora tienes claro en este momento de tu vida algún propósito? ¿No? Porque a lo mejor para mí sería fácil etiquetarlo como, wow, o sea, es que esto está siendo como el propósito de tu vida, ¿no? Pero ¿tú lo consideras así? Yo quiero decir dos cosas sobre lo que mencionas antes de hablar del propósito. Y lo primero es, yo creo que esa conexión humana de la que hablas nace y muere en el lenguaje. Y el problema de la enfermedad mental es que nos quita el lenguaje. Y como nos quita el lenguaje, no podemos conectar y no podemos encontrarnos en esa vulnerabilidad. Y por eso es tan trágico que no podamos acercarnos en esos momentos tan difíciles. Y en últimas, este libro lo que intenta hacer es dar un pequeño lenguaje, porque es un libro muy básico, o sea, en verdad es un primer paso, pero sí intenta como conectar idiomas distintos. Y es el idioma tan sencillo como el idioma de la persona que tiene la depresión y el idioma de la persona que no la tiene. En ese sentido es un acto de traducción. Ahora, sobre lo que mencionas del propósito, yo tengo que ser sincero y es, yo no estoy bien. Y es algo que yo le digo a mucha gente, porque mucha gente se me acerca a mí quizás queriendo que les diga que ya estoy mejor. Claro. Y entiendo por qué, porque esa es la esperanza del alivio. Y lo que yo tengo que decirles es, mira, yo estoy sufriendo. Yo, además de depresión, tengo un diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Yo hago el chiste de que me falta un tercer diagnóstico y me dan un combo agrandado de papitas, ¿no? eh, y yo estoy lidiando mi propio proceso y sigo teniendo días muy malos. Hoy es uno de esos, por ejemplo. Y en ese sentido, yo sigo buscando propósito y sigo buscando algo a lo cual pueda aferrarme. Yo sí creo que la salud mental se me abrió como un tema en el cual la gente me referencia e intento producir con eso. También por eso estoy empezando a estudiar psicología, porque creo que tengo una responsabilidad de ya ir mucho más allá de lo que el periodismo y la experiencia personal me han dado, pero yo no estoy seguro de eso cómo va a terminar en un año, 2 años, 3 años. Yo lo que sí te puedo decir es que mi pasión es traducir los temas complejos en cosas sencillas. Es lo que más me gusta. Lo hago en mi trabajo como periodista, lo hice con este libro y creo que es algo que intentaré seguir haciendo. Pero respondiéndote de si ese es mi propósito, yo creo que sigo buscando mi propósito. Yo sí creo que por ahí hay pistas. Y en últimas, en el día a día, si algo de lo que hicimos con Cecilia, porque seguimos haciendo cómics sobre salud mental después, le ayuda a alguien a de pronto tener un descubrimiento como el que yo tuve hace tantos años con un cómic de que tengo depresión, o simplemente son una pequeña compañía, o simplemente son un recordatorio de que mereces alivio, yo me voy por bien servido. Yo creo que eso es a lo que puedo aspirar en medio pues en general las vidas son difíciles, ¿no? Sí, la vida es compleja, tiene sus retos y también está bien normalizar eso, ¿no? Porque Exacto. en tiempos en donde todo nos llega en 12 horas, 24 horas como máximo, ¿no? Tenemos esta idea de que la vida es fácil y no, la vida es compleja porque los seres humanos somos complejos, porque vivimos en sistemas políticos, sociales, llenos de complejidades, llenos de sufrimiento. El mundo tiene sus retos y aún así hay belleza en ese mundo, ¿no? De El acuerdo. tema es cómo conectamos con aquello que nos da vida, que no hay una receta de cocina. Quisiera como ir cerrando un poco esta primera parte de la conversación diciendo que ciertamente el día de hoy la conversación que estamos teniendo es desde un trabajo de difusión, de periodismo. Ninguno de los dos somos especialistas en salud mental. Yo trabajo en el mundo de la salud mental, pero en pacientes o en personas no clínicas. Sin embargo, es un tema que me toca de manera muy, muy profunda y el mensaje sería, la intención de esta conversación es que si tú te encuentras en esta conversación, en alguna de las cosas que se han mencionado o de las que vamos a mencionar, es bueno pedir ayuda. Hay gente especializada que va a poder guiarte, sostenerte. Hay tanto instituciones
públicas como privadas que van a poder darte la mejor orientación posible, porque ciertamente no estamos solos. Y eso es un sesgo de la mente. Cuando sufrimos, pensamos que solo a nosotros nos pasa, ¿no? Hablando de salud mental y hablando de lo elemental de la vida, ¿no? Cuando tenemos roto el corazón, cuando nos sentimos como un fraude, cuando la vida no nos está dando lo que nosotros creíamos que merecemos o que queremos tener, pensamos que solo a nosotros nos pasa, pero eso no es así. Hay un concepto del budismo, la humanidad compartida, que a mí me ha dado mucha paz y mucha riqueza en mi vida, porque en los momentos en donde peor me siento y veo mi realidad y me puedo conectar con otros seres humanos, me doy cuenta que son experiencias comunes y que ciertamente no solo a mí me pasa, y que al verbalizarlo también hay mucha gente que se puede encontrar. Y pues bueno, es parte del propósito de lo que busca este podcast y esta conversación. Así que me encantaría preguntarte, Juan Carlos, ¿qué recomendaciones puedes darle a nuestra comunidad? ¿En qué situaciones, en qué momentos crees tú que sería muy buena idea pedir ayuda? Sí, gran pregunta. Además, me encanta eso que mencionas de la humanidad compartida, me parece importantísimo. Y yo usualmente, cuando hablo de esto en términos de esperanza radical, que es un término que Jonathan Lear desarrolla para los movimientos sociales, Me encanta. pero que yo adapto para esos temas de salud mental. Y la esperanza radical es insistir en crear el mundo que parece imposible en la actualmente. Sí, como, y eso que le pasa mucho a las personas con depresión o con ansiedad o con problemas de salud mental es que sienten que nunca van a salir de ahí y no pueden concebir un mundo en el cual se sientan mejor o en el cual tengan alguna pizca de alivio. Y en esos momentos de oscuridad, de cuando la tristeza es lo más caprichoso, es cuando tenemos que apostarle esa esperanza radical. Y es, yo creo que en algún momento voy a estar mejor. Yo creo que en algún momento voy a salir de este abismo en el que me ha puesto la tristeza. Ahora, el de pedir ayuda, yo ahí tengo dos momentos importantes. Lo primero es, yo creo que deberíamos ir a terapia, estemos o no estemos mal. O Sin sea, duda. así como vamos a un médico general una vez o dos veces al año para chequearnos cómo estamos, todas las personas deberían darse la oportunidad de ir a un terapeuta o a espacios similares para pensarse, para entenderse, para encontrarle razones a las emociones y a las Para decisiones que está conocerse. tomando, para conocerse exactamente. Em, yo creo que eso es clave y eso debería ser algo que todos hacemos en cualquier momento. Entonces, si las personas nos están escuchando y dicen, no, pero yo estoy perfecto, yo estoy muy bien, yo estoy contento con mi vida, fenomenal. Igual deberías ir a terapia, igual deberías darte la oportunidad de tener esos espacios. Ahora, ¿en qué momento buscar pedir ayuda? Pues mira, si llevas triste un tiempo que consideras largo, es importante alzar la mano. Si de pronto tienes pensamientos en los cuales te dices que no mereces estar en el mundo, que tú no haces nada bien, no le encuentras goce a nada, eres muy negativo todo el tiempo, ahí hay una señal de alerta. Si cuando te da ansiedad te paralizas y sientes que no puedes hacer cosas, ahí hay otra señal de alerta. También si hay pensamientos de ideación suicida, ahí hay una gran señal de alerta cuando necesitamos también pedir ayuda profesional. En general, lo que yo le digo a la gente es, hay que estar muy pendientes de uno mismo y en el momento en el que sienta que todo está mal y solo puede pensar cosas negativas, ahí es cuando necesitamos una vía de escape, un desahogo, y ese desahogo puede ser en un profesional o también puede ser en gente que nos quiera, hablar con gente que estamos cerca, porque eso es lo otro. Y es los estados de salud mental alterados nos llevan a silenciarnos y nos llevan a aislarnos y nos Aislarnos. llevan a no hablar con nadie y a creer que nadie nos va a entender. Y es como, no, yo creo que la gente te puede entender, solo que tienes que darte la oportunidad de hablar y de buscarlos. Sin duda. Y me gustaría complementar esta parte diciendo, no es normal llorar todo el tiempo, ¿no? No es normal que no tengas ganas de pararte, de ir al trabajo. Eh, llama la atención, ¿no? Estrés todo el tiempo, ataques de pánico. Y esto no solamente es signo de depresión, sino también de burnout y de muchos desórdenes mentales.
Y es bien importante aprender a escuchar nuestro cuerpo. Por experiencia propia les puedo compartir que cuando no lo hacemos, es como si el cuerpo en su sabiduría infinita cada vez te mandara más y más y más y más como alertas para decir, oye, algo no está bien, ¿no? No estás tolerando tanto estrés, porque no estamos diseñados para ese estado. Y a mí me llamó mucho la atención, no sé si sabías, Juan Carlos, pero México, de los países de la OCDE, es el país que tiene más estrés laboral. Imagínate. Digo, se explica mucho por las condiciones, pero es que es terrible, ¿no? En el momento, hace unos meses que yo expresaba que estaba viviendo un proceso de agotamiento crónico y severo, no te puedes imaginar cuántas mujeres cercanas a mi vida, mujeres y hombres, pero ahora te voy a hacer una pregunta referente al género, pero cuántas personas me dijeron, ya, yo me siento exactamente igual así, ¿no? No puedo creer que tú, ¿no? O sea, como que tú estés diciendo que te sientes así. Es que lo tenemos tan normalizado, el poder hacer todo, el tener que sacarlo todo al mismo tiempo. Entonces, si tu sabiduría interior te dice, hay algo mal, haz caso, ¿no? Busca un especialista, escucha un podcast, lee algo. Creo que cualquier acercamiento va a ser sumamente importante para poder recibir la ayuda que necesitas, porque todo en esta vida pasa, ¿no? Pero hay algo aquí que siempre digo, no, bueno, no es mío, en realidad lo leí de algún autor que dice, no creas, en México decimos, ¿no? Como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Entonces tenemos esta idea falsa de que el tiempo lo cura todo, cura el duelo, cura la enfermedad, cura todo, y no es así. El tiempo no hace nada si tú no haces nada con el tiempo. Y hacer algo con el tiempo implica pedir ayuda, informarte, conocerte, registrar cómo te sientes y cómo está siendo tu experiencia, porque si haces algo, por mínimo que sea, ¿no? Porque hay veces que es imposible, pero por mínimo que sea, y te sostienes cuando no puedes hacer nada y te sostienes en los demás, creo que es posible tener esta esperanza radical, que me encanta el concepto y lo quisiera profundizar, porque ciertamente mientras haya vida, hay esperanza, y el tener una visión y el tener, aunque sea chiquita, ¿no? Como este vistazo en el futuro es algo que inevitablemente nos va a jalar en los días más oscuros. Completamente de acuerdo. Oye, Juan Carlos, una pregunta rápida para irnos a la parte de qué decirle y cómo acompañar a una persona, pero sí me llama mucho la atención porque en México, y digo, somos países hermanos, hay muchas similitudes, el tema de la salud mental y el género también es un doble tabú, ¿no? Porque las mujeres tenemos mucha más apertura a hablarlo y aún así es difícil, ¿eh? Se hacen ciertos entornos de seguridad psicológica, tienen que pasar muchas cosas, pero no es habitual que un hombre, y además un hombre con tanta relevancia mediática, se haya atrevido a hacerlo. Si quieres hacer algún comentario al respecto, me fascinaría. No, me encanta, y yo sí creo que además me gusta mucho que hablemos de género, también porque entiendo que gran parte de tu audiencia son mujeres, Sí, sin duda. y yo creo que en salud mental hay unos roles y unos prejuicios muy interesantes que tienen que ver con el género. A mí me encanta el dato, no me encanta, así es como hablamos los periodistas, no nos encantan las cosas terribles, pero a mí me encanta el dato de que las mujeres son las más diagnosticadas con depresión, pero los hombres son las más víctimas de suicidio. Sí, es Y a mí me terrible. parece un dato interesantísimo, porque ahí uno puede llegar a varias conclusiones. Estas son Claro. algunas de las ideas que yo tengo, y también me encantaría saber, Jam, ¿tú qué piensas? Pero esto ocurre, yo creo que por tres cosas. Uno, primero porque las mujeres han sido socializadas a hablar más de sus sentimientos, aunque también han sido juzgadas por sus sentimientos, ¿no? El término histérica Claro. y en general todos estos prejuicios sobre que las mujeres son las emocionales, las que reaccionan de cierta manera, pues les genera muchísima discriminación. Pero también, por fortuna, las lleva a buscar más ayuda que los hombres. En cambio, los hombres nos han socializado es que los hombres no lloran, los machitos no lloran, los machitos no hablan de sus emociones, eso son cosas de mujeres. Y lo que termina pasando es que los hombres se guardan las cosas hasta que la situación se sale de control, y ahí cómo reaccionamos con violencia. Violencia contra nosotros mismos, Y contra siendo los víctimas demás. de suicidio, Ujú. o violencia contra la sociedad, siendo
feminicidas, siendo personas con violencia intrafamiliar y un largo etcétera. Y ahí nos muestra por qué es tan importante hablar de este tema para romper los roles de género y romper los prejuicios. Y es, no, tenemos que hablar de emociones. Los hombres deberían hablar de emociones, las mujeres deberían poder hablar de emociones también sin las cargas que hay encima. Y eso está mediado por unos prejuicios y unos estigmas muy importantes. Otra cosa también fascinante que tú mencionas y es, em, claro, yo soy un hombre que habla públicamente de esto, pero ahí también tengo el privilegio de que como hombre la gente tiende a creerme más y a juzgarme menos, Uy, porque yo sí. tengo colegas y tengo amigas que hablan de depresión, que hablan de salud mental en público, y lo que pasa es que las atacan por eso. O les caen encima y las maltratan por hablar públicamente de eso. Entonces también hay un tema de privilegio de quién puede hablar de esto públicamente y quién no. Uf. Em, y también es muy curioso que en el mundo de la psicología y de la psiquiatría hayan sido los hombres como los principales referentes, cuando en realidad tenemos más mujeres psicólogas, tenemos más mujeres psiquiatras, además tenemos unos aportes en la academia de parte de las mujeres, pero todo está mediado por esto. O sea, claramente los roles de género, los temas de la masculinidad, la nueva masculinidad, em, son campos que tenemos que explorar. Y además porque es que los hombres también están sufriendo mucho y no se dan permiso de hablarlo. Yo pienso mucho en mi papá, que ya tiene 62 años, y mi papá es una persona que se leyó mi libro y al sol de hoy sigue creyendo que la depresión no existe. Y es muy triste porque yo estoy casi convencido de que mi papá sufre depresión. Y nunca ha tenido la ayuda que merece por estos roles del macho que no sufre y que no llora y largo, etcétera. Uf, qué temas. Es que aquí nos vamos a quedar 3 horas porque de verdad que es fascinante. A ver, yo veo dos cosas aquí súper interesantes. Es cierto, y me encanta que lo digas, porque pocos hombres son conscientes del privilegio que tienen en general, ¿no? Pero bueno, enhorabuena, porque estás siendo un hombre que eres consciente de su privilegio y que lo estás utilizando de manera responsable y consciente, así que enhorabuena. Y lo que es cierto es que falta mucha investigación, porque el cerebro masculino y femenino es diferente. De hecho, hace unos minutos grababa justamente un capítulo referente al ciclo menstrual, porque el cerebro de una mujer y las emociones de una mujer se expresan de manera mucho más intensa y mucho más variable a lo largo de un periodo más corto. Son experiencias diferentes. El hombre en general tiende a ser más estable emocionalmente y aún así, cuando atraviesa un periodo de depresión severo, se expresa a nivel cerebral y químico diferente que en una mujer. Y fenómenos que podrían parecer diferentes, a veces como que los encasillamos. En general se estudian más a los hombres que a las mujeres, pero hay más mujeres que padecen depresión, ¿no?, que hombres. Es un tema también de acceso a servicios de salud. En el mundo, la pobreza tiene rostro de mujer. En países latinos, tiene rostro de mujer, ¿no? Es cierto que a las mujeres se nos permite hablar más del tema, pero a mí la pregunta que me surge es si para un hombre o para una mujer es más fácil acceder a ayuda de calidad, ¿no? O cuántas mujeres en nuestros países tienen la posibilidad de hacer 1 hora a la semana para ir a psicoterapia, ¿no? O hay muchas personas que no pueden, que simplemente no pueden expresar cómo se sienten, ¿no? Entonces, el tema del privilegio, el tema de los roles me parece algo interesantísimo para traer acá, porque le mete capas a complejidad a un tema que ya de por sí es muy complejo, ¿no? Y mira que en pandemia pasó algo interesante y doloroso, y es, bueno, esto pasó en Colombia, pero yo tengo la intuición de que lo mismo habrá pasado en México y en general en el mundo, y es las principales personas que perdieron los puestos de trabajo fueron las mujeres. Sin duda. Y después, cuando vino la recuperación económica, se recuperaron mucho más rápido los puestos de trabajo de los hombres que de las mujeres. De hecho, en Colombia ahorita tenemos una brecha, cuando uno mira las cifras de desempleo, siempre hay como 5 o 6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en términos de desempleo. Y eso va ligado a lo que tú mencionas. Y es claro, las mujeres sufren más ansiedad, sufren más depresión por estas situaciones socioeconómicas, además porque es un mundo particularmente hostil para las mujeres, y no tienen acceso a acompañamiento de calidad y a terapias de calidad.
Y por eso es tan importante. Y por eso también me genera a mí tanta rabia que la salud mental nunca es una política de Estado. Sin Y duda. cuando se habla como política de Estado, se habla en términos generales y ya, cuando en realidad hay tantas complejidades. Y es que incluso ya que metimos el aspecto socioeconómico, pues ahí entonces uno empieza a ver, dependiendo de clase social, dependiendo también de si la persona es racializada o no, Claro. también el tema de salud mental en personas indígenas. Es tan complejo y tiene tantas cosas particulares que deberíamos estarlas estudiando, pero lo que termina pasando es que la investigación la colonizamos los hombres blancos de países ricos. Y sí, es muy complejo. Pero mira, la esperanza radical que puedo ver en esto es que justo la pandemia creo que abrió mucho más la posibilidad de compartir de manera mucho más directa, sin la intermediación de medios de comunicación que responden a ciertos intereses. Espacios como este, pues son relativamente nuevos y nos permiten llegar a poblaciones que a lo mejor no tienen acceso a muchas otras cosas, ¿no? El que hoy esta información puede estar gratuita, abierta, el que los formatos de los libros se hayan hecho mucho más accesibles. Ok, esto tiene un costo, es un libro físico, pero el libro está en digital, lo vi en el Kindle y está en audiolibro, me parece. Sí. Sí, eso lo vuelve mucho más accesible y nos ayuda. La información es tremendamente poderosa y particularmente la información que hacemos llegar a las mujeres y a las personas que no son tan favorecidos como nosotros lo podemos ser, son cruciales, ¿no? Son cruciales y creo que no solo este podcast y toda la información que vean de valor, siempre es importante compartirlo. El conocimiento se comparte. Eso puede transformar la vida de una persona y bueno, me encanta pues aportar un granito de arena, tal vez pequeño, pero que creo firmemente que la acción colectiva y el compromiso colectivo puede cambiar realidades. No, sin duda. Además, porque el transmitir la información, el poder del rumor, ¿no? Digamos, el rumor es tan subversivo y tan importante porque pasa de persona en persona, de persona en persona, ¿no? Y así como pasan los rumores, pasa la información y una persona que nos escuche, una persona que se lea el libro. De hecho, al final del libro hay una parte en la que decimos, por favor, regala este libro, déjalo en algún lugar donde la gente lo pueda encontrar. Ojalá entre más gente lo llegue mejor. También hay mucho creador de contenido en redes sociales haciendo sobre estos temas. Claro, ahí surgen otros dilemas éticos, ¿no? Sobre la responsabilidad de la información que se da, la manera en que se da, un largo etcétera. Pero yo soy defensor de que lo único que nos salvan son los otros y la información que compartimos con ellos y la información que ellos comparten con nosotros. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso que mencionas. Pues bueno, justamente para seguir aportándoles valor y para ir como redondeando un poco este capítulo, cuando tengan el libro van a ver que la parte final, justamente a partir de la página 148, Juan Carlos nos hace 10 recomendaciones respecto a cómo podemos ser una mejor compañía para una persona que está experimentando depresión. Me gustaría, ¿cómo quieres que lo organicemos, Juan Carlos? Me gustaría irte a lo mejor leyendo y que tú nos hagas algún comentario al respecto, de dos Sí, en claro, si dos. quieres. ¿Cómo Y a mí, quieres? y a mí me encantaría también conocer tu perspectiva acá, porque creo que puedes aportar bastante bien. Sí, si quieres, dale, vamos leyéndolo y lo Vale, vamos comentando. Yo aquí también tengo el libro. súper. Número 1. Reconoce el dolor de la persona deprimida. Vaya clave. Por favor, Juan Carlos. Importantísimo. Y es la gente con depresión, y en general la gente con algún tipo de enfermedad mental, lo principal que siente es que no lo entienden y cuando dicen que no lo entienden es porque la otra persona niega lo que uno siente, ¿sí? Y es, no tienes depresión, eso es una moda, o no, eso no existe, o no, estás exagerando, o es un capricho, o lo que pasa es que estás en duelo, o lo que pasa es que tienes el corazón roto, y es como no. Lo primero que tú puedes hacer es dejar a un lado el complejo del salvador, de que tienes que salvar a la otra persona, que tienes que mostrarle por qué está equivocado con la vida, y es reconocerlo, validarlo, decirle, mira, debe ser muy difícil eso que sientes, pero lo que sientes es válido, lo que sientes lo veo, lo reconozco, lo respeto, porque lo que no se reconoce, lo que no se nombra, lo que no se ve, no se puede empezar a tramitar y idealmente a solucionar. Totalmente. Y yo te pondría el otro lado. Es tan grave no reconocer y no validar como decir, sí, te entiendo. No,
no entiendes, ¿no? Porque tu experiencia emocional, tu experiencia de vida es diferente a la mía. Incluso las personas que estamos formadas para acompañar a otros, tenemos ciertas herramientas para poder sentir incluso en nuestro propio cuerpo lo que siente el otro, ¿no? A través de esta conexión neuronal que experimentamos entre seres humanos. Pero una cosa es percibir algunas de las emociones que siente el otro, tal vez haberlo experimentado, incluso aunque yo hubiera vivido depresión y Juan Carlos hubiera vivido depresión, su depresión y mi depresión han sido diferentes. Entonces, también me parece muy riesgoso decir, sí, te entiendo. Igual y con la mejor de las intenciones, ¿no? A veces creo que es muy honesto decir, no te entiendo, pero lo que sí quiero es que estés bien. ¿Cómo te ayudo a que estés bien? ¿Cómo puedo ser, ¿no?, de utilidad en este momento de tu vida? Mira, Jam acaba de dar la frase más poderosa que tú puedes decir. Y esto nos adelanta, pero no importa porque yo creo que es clave y es cómo puedo ayudarte a que estés bien. Porque eso primero deja de presumir que tú sabes cómo hacerlo, pero segundo, muestra interés y muestra que estás ahí y que estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Y eso es clave, además porque también ahorita en lo que mencionaba Jam se adelanta al punto 3 de lo que decimos y es haz preguntas, y es la gente asume y no hace preguntas, y es más bien, si no entiendes algo, pregúntalo. Incluso si crees que entiendes, pregúntalo, porque esta persona te tiene que dar su lenguaje para que puedas entender. Y lo que tú mencionabas, Jam, es clave y es tu depresión no es mi misma depresión y las razones no son las mismas. Y el lenguaje es un lenguaje complicado. Por eso tenemos que el primer ejercicio es encontrarnos y poder en verdad entender en realidad qué es lo que está ocurriendo. Totalmente. Y el segundo punto es, no intentes contradecir a las razones de su depresión, porque madre mía, ¿no? O sea, y pasa no solo con personas deprimidas, en realidad pasa mucho en dinámicas familiares, en dinámicas de pareja, ¿no? Como niego tu experiencia y yo te explico porque, y aquí la verdad que el género sí importa, porque los hombres Claro. tienden a explicar la realidad de las mujeres, ¿no? Es como a veces intentamos expresar lo que pasa y de repente es como, a ver, no, lo que tú necesitas es esto y te soluciono. Y es de, no, espérame, no necesito que me soluciones, necesito que me escuches, ¿no? No puedes intentar explicar mi realidad. Y bueno, esto me parece súper relevante. ¿Tú cómo lo vives? No, a mí, digamos, yo agrego lo que dices es tal cual es. Yo lo único que agregaría es, yo creo que una buena regla para la vida, para ser mejor ser humano, es dejar de presumir que uno sabe qué es lo que le pasa a la otra gente y Uf. que uno sabe qué es lo que la otra gente necesita. Si alguien te está haciendo el honor de contarte que se siente mal, de contarte que se siente de pronto deprimido o ansioso, lo menos que tú puedes hacer es dejar el ego al lado y escuchar, ¿sí? No contradecir, no decirle, no, es que no estás pensando bien, y más bien decir, ok, ok, listo, entiendo, te escucho, quiero entender. Totalmente. Hay una frase que me encanta que dice que cuando alguien te permite entrar en su corazón, tú tienes que quitarte los zapatos porque Uf, me pues encanta, la es voy a un, usar. es que es un acto de, o sea, si ya es difícil, ¿no? Y a veces se requiere mucho valor el plantarte enfrente de alguien, sobre todo de alguien que quieres, pero que aunque quieras o requiere, a ver, lo que quiero expresar es muchas veces, por ejemplo, en pareja, en nuestras familias, en nuestros amigos, queremos que esas personas tengan cierta imagen de nosotros mismos, que cumplan ciertas expectativas. Y ya armarnos de valor para ir y decirles cómo nos sentimos, pues ya implica un gran acto de valentía y que encima lleguen y te quieran contradecir, uf, no lo hagamos, por favor. Totalmente de acuerdo. Y ahí lo conecto con el 3 y el 4. El 3 que ya lo mencionaba, es hacer preguntas, y el 4 es demostrar que estás escuchando, y eso es clave y es demostrar que te quitaste los zapatos. Voy a usar eso un montón de veces, Jan, porque me parece fenomenal y es, cuéntame, quisieras explicarme más este sentimiento, quieres hablarme más, y a medida que la persona te esté hablando, respóndele directamente lo que está diciendo, hacer una escucha activa. Y ahí entra de nuevo la empatía radical, porque seguro puedes que estés pensando y juzgando a la otra persona, pero tienes que darle tu amor, así no entiendas, y hacer un ejercicio de conectarte con el lenguaje y con lo que la otra persona está diciendo. Totalmente. El punto 7 nos dice, no la presiones en exceso.
Y yo la relacionaría con la 9 de no entres en pánico, ¿no? No entres en pánico, incluso con la 8 de dale permiso, porque es como, ok, estás deprimido, ¿no? O estás en burnout, o estás en ansiedad, tienes ataques de ansiedad. Ok, bueno, pero eso me lo contaste hace un mes, ¿no? Ya estás mejor, ¿no? Seguro. Sí. Apúrale, apúrale, apúrale que hay afán. O por qué no has ido a terapia, o por qué no te mueves, o por qué no estás haciendo ejercicio, o por qué no es como, mira, la persona está sufriendo. Y la persona además va a tener un proceso en sus propios tiempos. Y esos tiempos no pueden ser tus tiempos. Y tienes que comprenderlo. Y eso nos lleva a el décimo, que me parece que el más importante, y es prepárate para un camino largo y lleno de frustraciones. Pero no desfallezcas. Y no desfallezcas porque si tú estás ejerciendo la empatía radical, si tú estás acompañando a esta persona, déjame decirte que te convertiste en una persona esencial para su proceso y la estás ayudando un montón, simplemente reconociendo lo difícil que es esto y dándole tu compañía sincera y sin juicios. Totalmente. Y de verdad, Juan Carlos, no sabes cómo te agradezco, ¿no? Porque eres una persona que lo ha vivido en primera persona, pero también eres una persona que se ha preparado, ¿no? Que se ha preparado para hablar de estos temas. Y creo que en esta preparación y desde este privilegio que tenemos ambos de poder hablar de estos temas el día de hoy, ¿no? Que tenemos acceso a luz, a conexión y que, bueno, afortunadamente se ha podido realizar esta transmisión. Bueno, pues estamos preparándonos para poder sostener, acompañar y ser una luz chiquitita en el proceso de una persona para normalizar el sentirse mal, para hablar de esta enfermedad, ¿no? Para decirle a la gente que no es un mito, que es un tema muy importante y que no están solos. Me De acuerdo, gustaría Lava. agradecerte, pedirte una conclusión para este episodio y pedirte que cierres este episodio. Jan, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá, a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias por interesarse en un tema que es la pandemia que nos queda y nos va a seguir quedando porque los casos de depresión y ansiedad siguen aumentando. Y yo solo quiero cerrar con una idea pequeña y es, eh, si nos estás escuchando, quiero que sepas que mereces alivio y el alivio existe. Y aunque puedas creer que no, y aunque puedas creer que no vas a salir de este abismo, te prometo que sí. El camino no es fácil, el camino además no tiene un punto de final preciso, pero resistir crea magia. Y yo creo que vale la pena que resistas y que vale la pena que le apuestes a la empatía radical y a la esperanza radical. Gracias infinitas a ti, Juan Carlos, y a ti que nos estás escuchando. Por favor, sigamos la conversación a través de redes sociales. A Juan Carlos lo encuentras en todas sus redes sociales como @JK Rincón. @JK Rincón. Mira, me encanta tener aquí el libro a la mano. A mí me encuentras como @YamHerreraCoach y comparte este episodio. Si te gustó, si te aportó valor, por favor, ayúdanos a hacerlo llegar a las personas que tienes en tu vida. Te recomiendo encarecidamente el libro, no solo por la conversación que tuve hoy, que ahora lo valoro muchísimo más. De verdad es un libro que puede aportarle valor a las personas. Cómpralo, léelo, luego regálalo y hagamos que este mensaje llegue cada vez más lejos.